Hola, bienvenidos a Tito Whisky. Hoy volvemos con un whisky super premium. Les presento, de la firma Chivas Brothers, su Royal Salute 21 años Blue. Si quieren conocer la historia de Chivas Brothers, los invito a mirar las reseñas de su etiqueta insignia Chivas Real. Royal Salute sale al mercado en 1953 en honor a la coronación de la reina Isabel II. La primera edición, de 21 años, tiene esta edad en homenaje a los 21 cañonazos que se dispararon para saludar a la reina. La vasija era de color marrón y llevaba el escudo real y contenía whiskies destilados entre 1920 y 1932. El decantador azul, similar a este, sale al mercado en 1960. Hoy en día, la edición de Royal Salute 21 años la vamos a encontrar en vasijas de 3 colores, que representan a las joyas de la corona: el rubí, el zafiro y la esmeralda. Durante muchos años, los lotes de este embotellado contuvieron el mismo líquido, sin importar el color que fuera, tenían el mismo whisky. Pero hoy en día podemos llegar a encontrar diferencias entre las distintas ediciones del Royal Salute. Desde aquella primera edición, en 1953, han salido a la venta ediciones de 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 38, 40, 45, 50 y 51 años. Ediciones especiales en homenaje a diferentes acontecimientos relacionados con la corona, para el duty free, y un blend grain homenajeando al polo. En algunas ediciones podremos llegar a encontrar whiskies con más de 80 años de edad. La vasija de 21 años, en este caso la de color azul, se ha comercializado en diferentes presentaciones desde el año 1960. En este caso, la vasija viene dentro de una caja de cartón, en la cual en el frente nos informa se trata del Royal Salute, un blend Scotch Whisky de 21 años. Nos dice que se llama The Signature Blend. Vemos acá abajo los cañones reales se utilizan para el saludo. The Ultimate Tribute lo denominan. Al costado lo mismo tenemos el león real, la marca Royal Salute, los cañones. En la parte trasera tenemos también el escudito ahí con el león, una explicación un poco de Royal Salute, qué significa, la firma del Master Blender, que viene embotellado 700 mililitros a 40% ABV. Y el interior, la caja se abre, acá tenemos una cintita para abrir la caja. Está decorada, ¿sí? Tiene una imagen ahí, cuadro con el león real, el león con la corona. Y acá abajo tenemos la firma del Master Blender. La vasija, todas las ediciones Royal Salute, la vasija tiene siempre el mismo diseño, la misma forma, cambia el color y el contenido. Con el paso del tiempo han cambiado la etiqueta, la presentación, tanto de la tapa y los detalles que tiene la vasija. En este caso con un color azul bien intenso, representando el zafiro. La etiqueta nos dice que es un Royal Salute, 21 años. En la parte superior, como si fuera la parte superior del cetro real, la parte de atrás nos habla de que este whisky ha sido elaborado, digamos, como una unión entre los cañones que realizan desde la Torre de Londres. El blend que contiene esta vasija está conformado por whiskies elaborados y añejados en Trans Isla, junto con otros whiskies de maltas de otras destilerías de Pernod Ricard. Con un mínimo de 21 años, tiene colorante y filtrado en frío. Veamos qué nos da este whisky. Bueno, veamos el color. Como dije, tiene colorante, un ámbar. Veamos, no se marca, no marca mucho, muy finito, ahí están cayendo un poco las gotas. Veamos a la nariz. Es muy suave,
muy agradable, mucha fruta, algo de humo, pero un humo suave, ¿no? Como un cigarrillo ahí tenue, no esas notas ahumadas. Siquiera sería una fruta asada por ahí, sino más bien un humo suave, tranquilo. Unas frutas dulces, una pera, una naranja, también la miel. En el fondo, por ahí unas notas de jerez, algo de canela y un suave picor que hace recordar un jengibre, pero no muy intenso. Bastante dulce, la fruta muy dulce. El caramelo es una fruta caramelada por ahí, una naranja, una pera. Bien, vamos a la boca. Bueno, se siente la madera tostadita, es suave, cremoso. La cebada, está la cebada malteada y ya se siente ese tipo de astringencia que genera el cereal en la boca, la cebada malteada, presente. Empieza a aparecer, a subir un picor dulce, una mermelada de naranja, la fruta y tal vez la naranja, la pera. El toque de humo también está presente, es esa madera, el toque de humo, de madera tostada. Hay algo de miel, hay especias también. Un poquito de pimienta, muy suave. Está ese picor ahí que no llega a tomar fuerza, pero aparece. Algo de canela también, algo no es moscada, porque no. La cebada malteada está ahí en el medio y a partir de ahí se empieza a percibir, ¿sí? La mermelada, queda una sensación de mermelada de naranja también ahí mezclada. Y hay algo de frutos secos, que si esperamos por ahí se puede llegar a transformar como una crema de avellanas. Ahora no está apareciendo. Y al final pareciera como que pasa muy rápido, pero también da la sensación de como que se queda un poquito arriba, ahí trabado. Queda como una nota, aparece como una nota de banana hacia el fondo. Queda muy presente la cebada, ¿sí? Que muchas veces se puede confundir también un poco con la madera tostada, por el tema un poquito más amargo, más astringencia, pero eso es la cebada malteada. La mermelada, la naranja, la fruta, todo eso desaparece y nos va quedando esa nota. Entonces, si los sorbos son muy seguidos, se va incrementando, ¿sí? Esas notas de la cebada. Queda muy presente. Bien, veamos qué pasa con agua. Bueno, se incrementa la nota de humo. Es más interesante. El dulzor está, se aplaca. Aparece como la boca, así como un poquito una nota ahora de banana. Es como que el humo quiere tomar un poco más de protagonismo. ¿Sí? La fruta está, pero más atenuada. El dulzor también quedó en un nivel un poquito más abajo. Parece un poquito más la madera. La cebada ahora se empieza a sentir en la nariz también. Vamos a la boca. Mucho más cremoso, más suave, más ligero. El picor no está. Es como que ahí la banana también se siente un poquito a la banana. La cebada, bueno, no sé, tal vez me ha quedado muy impregnada la lengua con la nota y por eso la sigue arrastrando. Me pareció en este sorbo como que no me dio la presencia de la cebada malteada, sino me da más la sensación de que es lo que ha quedado impregnada la lengua. Y al final se hace un poco más intenso. ¿Sí? Pasa rápido, pasa bien, pero como se lo siente con un poquito más de fuerza, más intenso, más cálido. La madera sí sigue estando y se vuelve un poquito más dulce. Al igual que otros whiskies que hemos probado, que he reseñado, de gama alta, premium, como queramos decirle, no son whiskies que me desagraden, por lo contrario, o sea, son agradables, son ricos, no son fáciles de tomar, tienen notas interesantes, digamos, hay un buen equilibrio, un buen balance,
no hay notas de pronto que destaquen. Cuando uno lo bebe, diga, uff, explota tal nota, o es muy invasiva. También equilibrado. Bueno, la presentación es muy bonita. Pero, como siempre digo, realmente, por lo menos a mi gusto, a mi entender, no amerita, digamos, el costo que tiene. Para coleccionistas, fanáticos de la marca, que quieran, está perfecto el precio. La verdad no es un whisky que yo compraría y tendría para estar tomando. Bueno, prefiero otros tipos de whisky u otros blends también, antes que esto. Obviamente si voy a una fiesta, un evento o algo y está, lo voy a tomar, lo voy a disfrutar. Es un whisky muy agradable. Por ahí esa nota, un poco de la cebada malteada, que es algo que a mí mucho todavía no me atrae, está ahí muy presente, que la he estado notando bastante últimamente. No es algo ahí que me agrade, entonces eso es ahí también donde le quita puntos a mi entender. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal, seguirnos en nuestras redes, en Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, o la página web titowhisky.com. No te vayas, que hay más. Yo le voy a dar 3 titos. A disfrutar. Bueno, continuando aquí con el Royal Salute 21, y a pedido de muchos, voy a comparar, a ver cuál de estos dos, el Johnnie Walker Blue y Royal Salute Blue, es el que más me gusta. Si quieren ver en detalle la reseña, la historia de Johnnie Walker Blue, los invito a ver el video respectivo. Vamos a ver el color. Recordemos que ambos tienen colorante. Acá tenemos el Blue, acá Royal Salute. Bastante similares, no hay mucha diferencia. Igual todos tienen colorante. Recordemos el Royal Salute de clara edad, 21 años. El Blue no, es un NAS. Lo cual, bueno, puede tener whiskies muy jóvenes y whiskies también muy añejos. La nariz, bueno, muy diferente. Aunque, como es parecido, también tiene la fruta. Recordemos que el Blue también es frutal, pero mucho más apagado, más meloso que el Royal Salute. Bien, vamos a la boca. Bueno, se le siente un poco más la madera tostada, también es suave, sedoso, no es astringente, como no está presente la cebada malteada como en el Royal Salute, y se le sentía más unas cosas más mantecosas, unas masas mantecosas también, ¿no? Y algo de la fruta. Y al final, también un poquito más largo que el Royal Salute, pero no diríamos que es un final medio, sino también es corto, pero que dura un poquito más. Y persiste más una nota de humo, ¿no? y de madera, dulce. No es astringente como el Royal Salute 21, para nada esa cebada malteada presente. Como dije en ambos videos, no son whisky que la verdad compraría, que tenga en mente reponer. Los uso nada más para catas o eventos que me lo soliciten, pero los puedo beber sin ningún problema. Si un evento o un amigo me lo quiere convidar, con todo gusto. En cuanto a preferencias, como siempre digo, bueno, depende mucho de los momentos. Si es un momento muy tranquilo, muy relajado, como ya expliqué en el video, me voy a inclinar más por el Blue, por el Johnnie Walker, porque siento que es un whisky para relajar, para estar tranquilos. Si por ahí es un evento, una fiesta o algo y tengo que elegir entre los dos, posiblemente vaya por el Royal Salute 21, porque creo que esa cebada malteada, tal vez ese amargor, bueno, es como que obliga a uno a estar más, con más energía, digamos, de pronto, más presente, ¿no? Tiene que estar más atento a lo que está bebiendo, entonces no lo va a relajar, ¿sí? Lo va a mantener ahí en atención, digamos. Así que bueno, como siempre digo, las preferencias tienen que ver también con la situación y con el momento. Igualmente, si yo tendría que elegir para comprar, iría por el Blue, por el Johnnie Walker. Espero que les haya gustado.
y los espero y a disfrutar. Ediciones, ediciones especiales en homenaje, conmemoración. ¿Listo?